Patas arriba, la escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 64. Muchas de las fronteras que han roto al África en más de 40 pedazos solo se explican por motivos de control militar o comercial y no tienen nada que ver con las raíces históricas ni con la naturaleza. Las potencias coloniales que inventaron las fronteras fueron también hábiles en la manipulación de las contradicciones étnicas. Divide et impera. Un buen día el rey de Bélgica decidió que Tutsis eran todos los que tenían más de 8 vacas y Hutus los que tenían menos. En el espacio que ahora ocupa Ruanda y Burundi, aunque los Tutsis, pastores, y los Hutus, labriegos, tenían orígenes diferentes, habían compartido varios siglos de historia común en el mismo territorio. Hablaban la misma lengua y convivían pacíficamente. Ellos no sabían que eran enemigos, pero terminaron creyéndolo con tanto fervor que durante 1994 y 95, las largas entre los Hutus y los Tutsis cobraron más de 500,000 de víctimas. En la información de estos lastimosos eventos, ni por casualidad se escuchó, y muy raras veces se leyó el menor reconocimiento a la obra colonial de Alemania y Bélgica contra la tradición de convivencia de dos pueblos hermanos, ni al aporte de Francia, que después brindó armas y ayuda militar para su molestia mutua. Acotación. Juguemos a la guerra. Diagonal 1. Yenuri Chihuala murió en 1995 durante la guerra de fronteras entre Perú y Ecuador. Tenía 14 años. Como muchos otros muchachos de los barrios pobres de Lima, había sido reclutado por la fuerza. La leva se lo había llevado sin dejar rastros. La televisión, la radio y la prensa exaltaron al niño mártir, ejemplo de juventud, que se había sacrificado por el Perú. En esos días de guerra, el diario El Comercio consagraba sus primeras páginas a glorificar a los mismos jóvenes que maldecía en sus páginas policiales y deportivas. Los cholos trinchudos, nietos de indios, pobres de pelo chuzo y piel oscura, eran héroes de la patria cuando vestían el uniforme militar en los campos de batalla. Pero esos mismos buenos salvajes eran bestias peligrosas, violentas por naturaleza, cuando vestían de civil en las calles de ciudades y en los estadios de fútbol. Juguemos a la guerra diagonal 2. Los videogames, los videojuegos, cuentan con un público multitudinario y creciente, y de todas las edades. Sus abogados dicen que la violencia de los videojuegos es inocente, porque imita a los informativos y que estos entretenimientos resultan útiles para mantener a los niños lejos de los peligros de la calle y para mantener a los jóvenes y adultos lejos del cigarrillo. Los videojuegos hablan un lenguaje compuesto por el tableteo de las ametralladoras, la música pavorosa, los gritos de agonía y las órdenes categóricas. Remátalo, golpéalos, dispárales. Finish him, beat him up, shut him up. La guerra del futuro, el futuro como guerra. Los videojuegos de mayor difusión ofrecen campos de batalla donde el jugador está obligado a disparar primero y a volver a disparar después, sin dudar nunca, contra todo lo que se mueva. No hay vacilación ni tregua posible ante la embestida de los malos,
despiadados extraterrestres, robots feroces, hordas de humanoides, ciberdemonios de espanto, monstruos mutantes y calaveras que llamean. Cuantos más adversarios mata el jugador, más cerca está el triunfo. En el ya casi Mortal Kombat se recompensan los golpes certeros, golpes que al enemigo, volando la cabeza o que del pecho le arranquen el corazón o le molesten el cráneo en 1000 pedazos. Por excepción, también hay videojuegos no militares, por ejemplo, carreras de autos. En una de ellas, una de las maneras de acumular puntos consiste en aplastar a los peatones. Con los países pobres ocurre lo mismo que ocurre con los pobres de cada país. Los medios masivos de comunicación solo se dignan echarles una ojeada cuando ofrecen alguna desgracia espectacular que pueden tener éxito en el mercado. ¿Cuántas personas deben ser maltratadas por guerra o terremoto o ahogadas por inundación para que algunos países sean noticia y aparezcan por una vez en el mapa del mundo? ¿Cuántos espantos debe acumular un desvivido de hambre para que las cámaras lo enfoquen por una vez en la vida? El mundo tiende a convertirse en el escenario de un gigantesco reality show. Los pobres, los desaparecidos de siempre, solo aparecen en la tele como objeto de burla de la cámara oculta o como actores de sus propias truculencias. El desconocido necesita ser reconocido. El invisible quiere hacerse visible. Busca raíz el desarraigado. Lo que no existe en la televisión existe en la realidad. Sueña el paria con la gloria de la pantalla chica, donde cualquier espantapájaros se transfigura en galán irresistible. Con tal de entrar en el Olimpo donde los teledioses moran, algún infeliz ha sido capaz de pegarse un tiro ante las cámaras de un programa de entretenimientos. Últimamente la llamada telebasura está teniendo en unos cuantos países de América Latina tanto o más éxito que las telenovelas. La niña maltratada llora ante el periodista que la interroga como si la maltrataran otra vez. Este monstruo es el nuevo hombre elefante. Miren, señores y señoras, no se pierdan este fenómeno increíble. La mujer barbuda busca novio. Un señor gordo dice estar embarazado. Hace 30 y pico de años, en Brasil, ya los concursos del horror convocaban multitudes de candidatos y ganaban enormes teleaudiencias. ¿Quién es el enano más bajito del país? ¿Quién es el narigón de nariz más larga que la ducha no le moja los pies? ¿Quién es el pobre más pobre de todos? En los concursos de pobres desfilaban por los estudios la corte de los milagros. La niña sin orejas, comidas para ratas, el débil mental que había pasado 30 años encadenado a la pata de una cama, la mujer que era hija, cuñada, suegra y esposa del marido que le había dejado inválida, y cada pobrecito tenía su hinchada que desde la platea gritaba a coro: ya ganó, ya ganó. Acotación para la cátedra de historia. Durante el año 1998, los medios globalizados de comunicación dedicaron sus más amplios espacios y sus mejores energías al romance del presidente del planeta con una gordita voraz y locuaz llamada Mónica Lewinsky. Fuimos todos lewinsquizados en todos los países. El tema invadió a los periódicos que desayuné, los informativos radiales que almorcé, los telediarios que cené
y las